Cuando un anime gana gran popularidad, las empresas detrás de estas historias usan dicha popularidad para hacer más dinero por medio de mercancía como figuras, ropa o todo tipo de accesorios. Aparte de esto, estas historias también se pueden usar para publicitar grandes marcas o grandes eventos, al igual que crear todo tipo de adaptaciones como obras de teatro, videojuegos o live action. Estos últimos, los live action, han ganado de cierta forma gran popularidad en los últimos años, y no precisamente por parte de los espectadores, sino por parte de las empresas encargadas de producir estos, ya que hemos visto cómo Netflix no para de hacer este tipo de adaptaciones, siendo un fracaso en la mayoría de ocasiones, por lo que es común ver reacciones de rechazo por parte de los espectadores y de los fanáticos, y aunque se puede pensar que estos son más comunes hoy en día, estos siempre han estado presentes en el mundo del anime y del manga. Aparte de esto, estas no siempre fracasan, o por lo menos en ocasiones estas logran hacer una buena adaptación de la historia original, pero veamos por qué los live action suelen fracasar. Las adaptaciones, hablando del mundo del entretenimiento audiovisual, siempre han existido. Un claro ejemplo de esto son las adaptaciones de obras literarias al teatro. Desde mi punto de vista, estas adaptaciones surgen como un intento de llevar a la realidad esas historias que lograron emocionarnos y conmovernos, y de esta forma sentir que podemos vivir en nuestra propia carne dichas historias. Pero a diferencia de las adaptaciones teatrales, en donde solemos encontrarnos unas buenas adaptaciones, los live action casi siempre fracasan, y desde mi perspectiva esto es debido a varios puntos, empezando con: por lo general, una temporada de un anime actualmente suele durar entre los 12 y los 26 episodios. Podemos ver a Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin, Spy Family o Blue Lock, pero sabemos que detrás de esta media de episodios suele haber un manga mucho más extenso. Obviamente, siempre hay excepciones en donde podemos encontrar historias bastante cortas que se cuentan en solo 12 o 26 episodios de anime, o quizás unos 50 o 90 capítulos de manga. Casos como el de Madoka, Another, Fooly Cooly, Shigatsu wa Kimi no Uso o Parasite. En muchas ocasiones, al hacer una adaptación live action, parece que este aspecto no se tiene en cuenta, ya que en la mayoría de los casos intentan contar en 2 o 3 horas lo que pasan en más o menos 26 episodios o incluso más. Un ejemplo de esto es el live action de Full Metal Alchemist, en donde vemos cómo tomaron varios acontecimientos de la historia y los contaron de una forma diferente para adaptarlos en una sola película, ya que en la segunda y tercera vemos cómo optaron por apegarse más a la historia original, pero esto ya era un caso perdido después de la decepción que fue la primera. Es más, al ver cuántos años de diferencia hay entre la primera y las otras dos, me hace pensar que estas se hicieron por cumplir una especie de contrato o de acuerdo. Cuando hablo del tiempo o del formato de la adaptación, me refiero a cómo no se tiene en cuenta la duración de la historia original, y es que esto lleva a que en muchas ocasiones se omitan acontecimientos o detalles de esta para ahorrar tiempo, por lo que esto puede generar inconsistencias en la adaptación, cosas como no presentarnos a un personaje cuando debe de ser, o cambiar o incluso saltarse por completo el origen de estos. El formato de película o de largometraje, desde mi perspectiva, no funciona para historias extensas, y es que si en algún momento quisiéramos ver una adaptación completa, tendrían que llegar a ser más de 10 películas. Y es que pongamos de ejemplo a Dragon Ball. Recordemos que esta historia empieza con Goku siendo un niño. Tendríamos que pasar por Pilaf, por la Patrulla Roja, por Piccolo Daimaku, por el torneo de las artes marciales, por Mayunia, por Raditz, por Nappa, por Vegeta, por Freezer, por los androides, por los otros androides, por el bicho que se come a los androides, por Majin Buu, por Buu y por Kid Buu y por todos los demás, y no creo que esto funcione. Pero saltarse alguno de los puntos que son relevantes, como el caso de la Patrulla Roja, rompería la relación entre los androides y Goku, perdiendo ese agregado que tiene la historia original. Por lo general, estas adaptaciones que se hacen en formato de películas casi siempre salen directamente en una plataforma de streaming o directamente para televisión, por lo que el presupuesto no es muy alto. Y si pensáramos que el formato de adaptación tipo serie televisiva por temporadas podría funcionar mejor, el problema está en lo que acabo de decir.
Esto es algo que varía bastante entre adaptación y adaptación, pero pongamos de ejemplo el live action de Gantz, con un presupuesto estimado en los 22 millones de dólares, o el primer live action de Death Note, con un presupuesto de 20 millones. En estas dos podemos ver una gran cantidad de CGI o imágenes generadas por computadora, por lo que es entendible esta cantidad de dinero. Además de esto, estas fueron estrenadas en salas de cine de Japón, cosa que hace más entendible el presupuesto. Pero si pasamos al live action de Another, que no sabía ni que existía hasta buscar información para este video, podemos ver que esta no está ni cerca de tener un presupuesto parecido. Es más, se puede notar que en esta última se usan bastantes efectos prácticos, cosa que nos podemos encontrar en películas de serie B o películas de bajo presupuesto. Desde mi perspectiva, el presupuesto de estos puede depender de la popularidad del anime o del manga. Claro que también influye la cantidad de CGI que ésta necesite, pero sea el caso de una gran franquicia como Death Note o Full Metal Alchemist, o unas más pequeñas como puede ser Parasite o Another, estas no van a contar con el presupuesto de una producción de Hollywood. Y es que comparar los efectos especiales de una película de Hollywood con un live action que se estrenó en las salas de cine de Japón no están ni cerca. Veamos el ejemplo de un live action de un cómic americano, el cual sería el equivalente del manga hecho en Occidente, producido en Hollywood, como es Iron Man, con un presupuesto de 140 millones de dólares, más de 5 veces que el presupuesto del live action de Gantz o el live action de Death Note, cosa que se puede notar, cosas como tener un reparto de actores y actrices de talla mundial, un CGI bastante bueno o una muy buena campaña de marketing. Y es que para que un live action pueda tener todos estos aspectos tiene que llegar a manos de Hollywood, aunque esto genera otro problema aún mayor, que es: una adaptación se basa en tomar una historia y rehacerla en otro formato, o esta puede rehacerse en el mismo formato pero quizás modernizándolo para la época. En el mundo del anime y del manga estamos acostumbrados a que una buena adaptación es la que nos cuenta la historia tal cual, la historia origen, pero en otro formato, sea de manga a anime o de anime a manga. Esto es algo que se ve mayormente en este mundo, ya que si retomamos los cómics occidentales vemos como esto no necesariamente es así para que dicha adaptación logre su objetivo, la que es contar una historia y aparte de esto entretener. Tomemos de ejemplo la película Logan, la cual está basada principalmente en el cómic llamado Old Man Logan. A pesar de estar basada en esta historia, vemos como estas dos son bastante diferentes la una de la otra, y el resultado en ambos casos es bastante bueno. Sé que comparar un cómic con un manga es bastante difícil, más que todo por digamos la cronología y los multiversos que existen en los cómics, cosa que no es algo habitual en los mangas, pero mi intención al usar estos como ejemplo es mostrar que una buena adaptación no necesariamente nos tiene que contar exactamente la misma historia de origen. Basta con tomar los aspectos con mayor relevancia de estas historias y adaptarlas. Podemos ver los casos de La Máscara, una película de los 90 basada en el cómic del mismo nombre, pero este último siendo una historia totalmente diferente, o el caso de las Tortugas Ninjas. Es probable que cuando estas adaptaciones llegaron a los cines, los fanáticos de los cómics originales no estuvieran totalmente satisfechos con esto, y es que esto nos genera otro problema, y es conocer la historia original, la cual nos va a generar una reacción de rechazo al ver grandes cambios en la historia. Les voy a proponer algo: si alguno de los que está viendo este video en algún momento vio el anime de Gantz y no continuó el manga, o pensó que este era el final de la historia, los invito a ver los live action e intenten ver estos como una continuación canónica u oficial del anime, pero que en serio no hayan visto el manga, o que quizás una persona que no ha visto este anime y se anima a verlo. Primero, si son menores de edad, les recomiendo un poco de discreción al ver el anime de Gantz, o por lo menos véanlo solo, y si quieren pueden dejar en los comentarios diciendo si podrían aceptar estos live action como la continuación a esta historia. Sé que alterar acontecimientos de una historia es difícil de aceptar, porque a mí también me genera rechazo, pero quizás deberíamos ser un poco más flexible en este aspecto, o al menos en aspectos que no tienen mucha relevancia para la historia. Con esto no estoy defendiendo las malas adaptaciones, y es que tomar una historia y transformarla en otra no se puede justificar. Ejemplo, el live action de Death Note de Netflix, el cual tomó una historia bastante seria, de misterio y con tintes de historias policíacas para transformarla en una película adolescente con toques de fantasía, o el caso más nombrado, el de Dragon Ball Evolution. En estos dos ejemplos se puede notar otro problema de adaptación, y es la occidentalización, y es que una de las cosas que desde mi perspectiva nos llaman la atención del anime es ese punto de ver historias que en Occidente no son tan comunes, llenas de folclore y de costumbres a las que no estamos acostumbrados, cosa que se pierde al querer adaptar una historia para todo público, perdiendo la identidad de estas en el proceso.
A todos los que nos gusta el anime somos conscientes que este suele tener ciertas características particulares, cosas como el humor, el erotismo, la expresividad de los personajes o esos momentos cargados de emociones. Sé que estos últimos también se pueden encontrar en cualquier otro medio de entretenimiento audiovisual, pero la forma en la que el anime lo maneja me parece bastante particular. Estos aspectos desde mi perspectiva funcionan muy bien aquí, pero no tan bien con actores reales. Empecemos por el humor, y es que este en muchas ocasiones cae en el humor absurdo, y no lo digo de mala forma o de una forma despectiva. Así se le conoce al humor que se sale de la realidad, incluso de la misma planteada en la historia. Cosas como el sangrado excesivo nasal, o momentos donde vemos a un personaje ser lastimado de gravedad para en la siguiente escena ver cómo basta con una curita o bandita para solucionar esto. También vemos expresiones bastante características del anime que pueden mostrar enojo, tristeza o alegría, y esto se suele mostrar con dibujos bastante simples y sin mucho detalle, enfatizando la emoción que el personaje quiere transmitir. Todo esto es tan común en el anime que lo hemos normalizado, pero estos son detalles que no se pueden agregar en historias con actores reales, ya que al intentarlo esto solo genera actuaciones bastante cuestionables, llegando a, en mi caso, generarme pena ajena. Puede que un personaje que se nos dice que tiene 16 años y sea inmaduro, torpe y que lo veamos gritar mientras acumula energía esté bien en un anime, pero ver a un actor intentar hacer esto para mí no funciona de la misma forma. Y es que, como decía, el anime se presta para muchos aspectos que llevados a la realidad no funcionan, a menos que la intención de esto sea generar pena ajena. Voy a usar de ejemplo a One Piece y su live action, y es que el momento de Nami pidiendo ayuda a Luffy es un momento bastante recordado del anime y del manga, y es que este grito de Luffy funciona en el anime y no se siente innecesario, caso contrario en el live action, en donde desde mi perspectiva hubiera estado mucho mejor evitar este. Con esto no estoy criticando las actuaciones ni el elenco, la verdad me pareció bastante aceptable e incluso una buena adaptación, es solo que hay cosas que no encajan tan bien en la vida real. Tomemos otro ejemplo, el de Samurai X o Rurouni Kenshin, en donde el personaje de Soujiro hace el salto característico de este, pero en mí genera una sensación de sí, ya sé que es Soujiro, pero que por favor no se repita. Todo esto lleva a una sensación de rechazo, pero al no estar este tipo de cosas hace que la historia también se sienta un poco vacía. En este punto creo que se reúnen todos los anteriores, ya que dependiendo del tipo de historia se tiene que tener en cuenta el presupuesto, el formato y la caracterización de la historia. Y es que puedo entender el impulso de querer contarnos esas historias con personajes que podamos sentir más cercanos a nosotros, pero hay que tener en cuenta qué tipo de historia es la que se va a adaptar. Y es que en mi búsqueda de información para este video de qué live action han funcionado o cuáles son los peores, llegué a una conclusión, y es que las mejores adaptaciones que he encontrado se basan en historias que no están tan cargadas de fantasía, ciencia ficción o con un mundo bastante característico. Primero veamos unos cuantos que son bastante cuestionables, como el caso de Death Note de Netflix, la innombrable adaptación de Dragon Ball o Shingeki no Kyojin. Todos estos tienen una gran carga de lo mencionado antes. Aparte de esto, estas adaptaciones tomaron la historia y la cambiaron casi por completo. Como decía en el punto anterior del video, hay aspectos que funcionan muy bien en el anime, ya que todo su mundo es irreal desde el inicio y de fantasía, pero al agregar esto junto a actores reales llega a sentirse sobrepuesto y ficticio, cosa que hace que no podamos tomarnos en serio estas historias. Por otro lado, tenemos adaptaciones que han funcionado bastante bien, como el caso de Alice in Borderland, Beck, o el que para mí sigue siendo hasta la fecha uno de los mejores live action de todos, el de Samurai X. Y es que aunque estas historias pueden tener una carga de fantasía, son historias medianamente reales, por lo que verlas con actores no se siente tan ficticio o sobrepuestos, llevando a que nos podamos sentir cómodos viendo a estos. Aparte de esto, los cambios en estas historias o el material eliminado de la historia original no cambian o afectan en gran parte la esencia de la historia. Y es que hay historias que realmente no se pueden adaptar, sea por sus batallas, por su violencia o incluso por contenido sexual. Tenemos el caso de Gantz, una historia que cuenta con todo lo que acabo de nombrar, o el caso de 20th Century Boys, que nunca tuvo una adaptación animada pero sí una adaptación live action. Y es que puedo entender esto, ya que esta historia está más centrada en el misterio y en la mente de los personajes. Aparte de esto, es una historia bastante larga, por lo que no creo que sea rentable hacer una versión animada de esta, ya que por lo general este tipo de historias suelen ser bastante cortas, como el caso de Wolf's Rain, a diferencia de animes populares, por llamarlos de alguna forma, los cuales pueden impactar más por el aspecto de las batallas o por un aspecto visual. Y es que crear un mundo real pero que sea ficticio, lleno de magia o de ciencia ficción es bastante pero bastante complicado. Por eso, adaptaciones como El Señor de los Anillos o Harry Potter, en donde
estas han creado un mundo de fantasía, pero creíbles, son tan famosas y tienen bastante mérito. Insisto en esto, ver a un actor con una peluca que se ve bastante falsa, o un actor con miles de prótesis pegadas al cuerpo o al rostro, o cosas como trajes de rellenos de espuma, no nos deja conectar realmente con estos, y es que en serio considero que hay historias bastante difíciles de adaptar. Resumiendo todo lo que he dicho a lo largo del video, una buena adaptación no tiene por qué ser un calco de la historia original, solo debe de mantener los aspectos más característicos y la esencia de esta, al igual que entender a los personajes tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar, pero con ciertos matices para que estos no lleguen a la caricaturización del personaje. Aparte de esto, tenemos que estar dispuestos a aceptar los cambios en la historia y aceptar que el CGI no va a estar a la altura en la mayoría de las ocasiones. Y antes de irme, les quiero recomendar algunos live action que para mí son bastante responsables, como lo son los de Gantz, los de 20th Century Boys, el de Another, Alice in Borderland, el drama Life. A pesar de notarse el bajo presupuesto y de esos primeros planos tan innecesarios, es bastante bueno y toca un tema bastante sensible. Y por último, los mejores, como son el live action de Samurai X y una de mis películas favoritas que no sabía ni que era un live action, llamada Old Boy, pero la versión coreana. No siendo más, soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.